Ok, cuando empecé a escuchar rap no contaba con servicios a internet. Un pana mayor que yo descargaba temas de su favorito y luego me los pasaba por Bluetooth. Por ende, no veía videos ni conocía el rostro de nadie, solo su voz y su estilo. Hubo un exponente del rap venezolano que desde la primera vez que lo escuché, a mi mente solo venía en representación gráfica de él algo sencillamente colosal, determinante y robusto. Cada barra transmitía una energía bulletproof a prueba de balas y un teleport directo a los 90. Si lo comparaba a un slasher pensaba en Jason Borges, y si lo asociaba con un perro imaginaba un feroz Doberman en el porche de una casa en el Bronx. En los temas le decían AKA Kilo, el sucio matón, el kilovatio o Nasty Niebla. Sencillamente era y es Nasty Killa. Jerarquía, supremacía, fuera la arpía, que hoy día las calles son mías. Un profesional en la vertiente del gangsta rap, pero no ultraviolencia desmedida y pocos valores morales disfrazados de código callejero, lo típico en el género y más aún para la época. Pues no, Nasty Killa es lo que en literatura se conoce como narrador testigo, siendo este el que observa y narra en primera persona todo lo ocurrido, aunque también siendo narrador principal, o sea protagonista de la obra. Dicha obra que se desarrollaba en Pinto Salinas, un barrio situado en la parroquia El Recreo en Caracas. Es asombroso lo poco valorado que está el rap por los medios de mi país, que casi no hay información sobre este artistazo, y así con muchos raperos más de la escena, tomando el atrevimiento de plasmar en formato audiovisual un análisis profundo y detallado de estos grandes artistas, lo cual es el objetivo principal de este canal. De antemano advirtiendo que todo lo dicho en estos videos son apreciaciones meramente personales y subjetivas, por lo cual no se busca desinformar ni generar controversias. Joyner Lares, o mejor conocido como Nasty Killa, es un rapero caraqueño que actualmente podría considerarse clásico y vieja escuela, puesto que tiene ya más de 2 décadas en la movida, siendo sus inicios alrededor del 2003 a 2005, involucrándose directamente en proyectos musicales junto a sus amigos del barrio, junto a sus homies. En este entorno residencial humilde, rayando lo marginal, creció Nasty, lo cual no es un aspecto menos importante, puesto que siguiendo la teoría de la geografía social, una zona geográfica puede determinar el comportamiento social al moldear las interacciones humanas como su cultura. Estos entornos físicos, como un barrio popular en Caracas, en este caso Pinto Salinas, pueden condicionar desde la simple vestimenta hasta los niveles de cooperación o de hostilidad del individuo. ¿Y por qué les comento esta teoría? Pues porque esta será de gran ayuda para comprender totalmente la obra de Nasty al analizarla. Nasty Killa es un rapero real. Jamás lo verán usando términos rebuscados que no conocen para sonar listo ni mucho menos. Este simplemente es un golpe al rostro en formato lirical. Nasty creció colaborando musicalmente y entablando una sólida amistad con figuras fundamentales de la escena del rap venezolano, como lo fueron Ardilla y Kraken, dos leyendas para los libros de historia del rap de la nación. Con el hecho de ser respaldado en sus inicios por dos grandes exponentes como lo eran Moisés, Ardilla y Kraken, ya se dejaba ver buenos augurios para Nasty. En los 2000 en Venezuela el rap estaba fraccionado en dos vertientes, el gángster y el consciente. Nasty, viniendo de un entorno puramente conflictivo donde la paz no conseguía jamás una estabilidad, y viendo cómo sus hermanos caían uno a uno debido a la vida de la calle, inevitablemente se inclinó por el sonido más fétido y lúgubre del gangsta rap, letras que reflejan una cruda vivencia desde su niñez y adolescencia. Viviendo en carne propia la pobreza, poco pasos estuve de volarme la cabeza. Aunque creció rodeado de gente, y cito textualmente del mismo, demente y peligrosa, él nunca se consideró malandro, porque sus amigos Kraken y Ardilla siempre lo cuidaron y evitaron que cruzara la línea hacia lo malo, permitiéndolo enfocarse puramente en el rap, enseñanzas dignas de buenos mentores. Pueden corroborar esta información en su entrevista con El Apartaco. Siendo su estilo musical un derivado de la vertiente gángster y conciencia, la cual etiquetada por él mismo sería el gangsta consciente. Siendo un tipo realista, este no podía ser un rap blando de juguete, puesto que él venía del barrio, pero que tampoco quería ser partícipe de la promoción de la violencia sin sentido. Siendo un claro referente de la época junto a otros artistas como precursor de este gangsta consciente, narrando historias crudas de la calle, pero con el propósito de mostrar las consecuencias negativas para que sus oyentes no sigan estos caminos.
Hay muchos oyentes del rap que no siguen a Nasty puesto que simplemente la narrativa de la calle y el bajo mundo no los convence, y eso es perfectamente respetable porque sus gustos son de cada quien, pero entendiendo la teoría de geografía social podemos entender del porqué de estas letras e incluso de su estilo agresivo puramente inspirado en grandes raperos de los 90 como Raekwon o Biggie. En un entorno hostil y desenfrenado es fácil perderse en la mala vida, y más cuando creces viendo a tus homies caer presos o muertos debido a malas decisiones. Pero al igual que Raekwon o Biggie, Nasty, gracias a sus mentores y el amor y devoción a la cultura hip hop, decidió canalizar toda esta energía, ese resentimiento y tristeza generado por eventos traumáticos, plasmándolos en bombo y en caja, envuelto en letras potentes sin censura pero con enseñanza e incluso esperanza de que algún día cese toda la violencia en los barrios. Mi corazón espinado, tras el cristal de la vida, aún sigo viendo todo empañado. La lírica de Nastyquila se enmarca en lo que algunos estudiosos del género denominan como realismo grotesco, donde se denuncia la miseria del barrio no como lugar de virtudes, sino como un entorno de supervivencia, donde prevalecen antivalores como la envidia y la mala voluntad. A continuación les plantearé 3 puntos literarios y filosóficos para comprender el porqué y el hacia dónde de su obra. Como todo hombre que ha vivido en un sector humilde y hasta peligroso, es común crear una especie de valores de la calle, el cual simplemente son un refuerzo de las virtudes y de principios atemporales como lo son el bien, la verdad, la justicia y la belleza, planteados por Platón. Y quizás para ustedes sonará loco hablar de Platón y Nastyquila, créanme, para mí igual. Pero al escudriñar su obra y analizarla desde el punto de vista filosófico, Nastyquila ciertamente promueve estos principios filosóficos atemporales en sus canciones, solo que a su modo, el cual serían los valores de la calle, enfatizando el respeto y la integridad antes que recursos intrínsecamente materiales y efímeros como la fama o el dinero. Nasty actúa como la voz de los sin voces, al igual que muchos exponentes del rap, por no decir todos, porque de esto se trata originalmente este género, de utilizar la rima y la poesía para documentar crudas vivencias y la dinámica del downtown, siendo esta su crónica social. Y por último, la psicología de la supervivencia. Sus canciones exploran la psique de quien habita el barrio, enfrentando constantemente la dualidad entre el progreso personal y la fuerza que intentan remeterlo en el entorno marginal, utilizando el rap como ejercicio de libertad absoluta, al igual que grandes raperos de la historia. En los años que llevo escuchando a Nastyquila y su obra, quizás no todo ha sido de buenas a primeras perfecto. Hay un fenómeno que me llamó la atención y que puede actuar como problemática, ya no hablando del análisis de su obra, sino de su calidad como artista, la cual aviso es puramente subjetiva. Desde que escuché a Nasty se convirtió en uno de mis lyricistas favoritos, tanto así de que achantado con panas, debatiendo de rap, siempre sale la conversa de cuál es mi top favorito de rap venezolano. Y siempre lo pongo a él, pero por puramente gusto personal. Y ya. Es más, ni siquiera tendría que confirmar mi respeto y gusto hacia su música porque si no, no le estaría dedicando este video. Pero debatiendo con amigos y cercanos que también escuchan su música, llegamos a una conclusión al valorizar su discografía, de que su mejor faceta como rapero es en colectivo y no en solitario. Y aquí entramos en materia 100% personal, y es que puedo decir que la mejor cara de Nasty, esa letra sumamente poderosa, se ve reflejada en sus proyectos colectivos y grupales. No por nada su carrera despegó a nivel élite cuando se sumó como miembro del dojo. Es que Nastyquila en el dojo es otro Nastyquila. Y no es que cambie de discurso o de mensaje, este sigue siendo el mismo, pero se le ve un entusiasmo mayor, una energía más explosiva y resaltante a comparación de sus proyectos en solitario. Eso basándonos en la actualidad de Nasty como rapero, porque sacando sus 2 primeros discos, El Tiempo es Oro de 2012 y Primogénito de 2014, los trabajos en solitario de Nasty no han tocado ese pináculo de trascendencia como si lo fueron sus primeros 2 discos, los cuales para mí son los mejores de su repertorio, dejándonos temazos icónicos como Crudas Vivencias. Mis crudas vivencias, vengo de la capital, donde muchos seres luchan hasta consigo mismos, debatiéndose entre el bien y el mal. Sonido Asqueroso con Saga. Lo demás es real, en la calle compito, obstáculos derribo, payasos se oponen a mi paso, les caerá el pesado mazo y quedarán retazos de su inevitable fracaso. Mientras que en El Tiempo es Oro, temazos recontra inolvidables y de culto como Del Fondo. Toda bruja que lo asimila, pónganse las pilas que este tren no se desanila. Nasty ha sacado uno que otro proyecto en solitario como Agente Libre o Driller,
pero sin pasar mucho por desapercibido. Ojo, son tremendos proyectos muy buenos, pero no tocan ese nivel de la excelencia en cuanto a performance y actitud para decir que son inolvidables y trascendentales como si lo son sus participaciones en colectivo. Mi disco favorito de Nasty y uno de los más legendarios por los historiadores contemporáneos del rap venezolano es Pinto Terror, el sonido asqueroso junto a La Saga de 2017. Discazo, desde el primer tema hasta el último sencillamente no tiene un tema malo, una de las mejores versiones de Nasty en lo que a mí respecta. Ese Nasty de Pinto Terror no falla ni una barra, el verdadero crack Wella Brains, el MVP de la liga. Seguido por su participación en Worldwide del Dojo, donde desde Temple hasta Para Siempre y Dojo Class nos deja la mejor versión de sí mismo. Amo más el rap que Michael Jordan el básquet. Soñadores no se atraganten cuando más. Realness representan, mientras otros aparentan. Sapos no inventan, jugársela en la liga más violenta. Upa, toda mi competencia me lo chupa. Miserable chiripero de raperos cucas. Siendo su último megaproyecto en colectivo, también con el Dojo, en Ritual, el mixtape, acompañado por Lil Supa y Ria Guaguancó. La tripleta perfecta, el tridente más pesado, la sagrada trinidad del Dojo. Esta versión de Nasty era un jodido buque destructor. Serio, como maniga fresco, dantesco, ante mis adversos me crezco. Yo soy el kraken de estos mares, no compares, que no existen similares. Muchos dirán que es solo ego desmedido, pero simplemente es Nasty y tiene las credenciales para hacer y decir lo que quiera. No pensé que en un proyecto con figuras de la talla de Supa y Ria el Nasty se llevara al protagónico, pero para mí el prime de Nasty fue este, un heavyweight al puro estilo de Mike Tyson en su peak. Con todo esto aclarado, no busco desmeritar la obra de Nasty Killa en solitario, simplemente que para mí, y sé que para muchos, la mejor versión de Nasty, sacando sus dos primeros discos como mencioné hace rato, se encuentra en sus trabajos colectivos. ¿Y por qué sucederá esto? Los haters y monigotes dirán que brilla con luz ajena, pero hermanos, si piensan esto están muy equivocados. El psicólogo Norman Triplett planteó la teoría de la facilitación social, la cual manifestó con un ejemplo entre corredores de bicicleta, donde la presencia de otro ciclista tendía a mejorar el rendimiento en carrera en vez de ir a rutear en solitario. Y esto no pasa únicamente con Nasty en el ámbito del rap, sino con muchos más artistas, porque el Nasty del Dojo, caso subjetivo, es superior al Nasty de algún single o disco en solitario, pues porque la presencia de compañeros aumenta el nivel de activación o motivación del individuo, lo que mejora en un 1000% su ejecución en tareas que ya domina. Los artistas a menudo tienen habilidades específicas pero carecen de otras. En equipo, las debilidades se cubren y las fortalezas se potencian, permitiendo que el artista destaque en su área. Como dije, esto no solo le pasa a Nasty, sino a muchos artistas o la mayoría de artistas, y es un fenómeno cuanto menos curioso que, bueno, escuchando su música y sus trabajos tanto en solitario como en conjunto me llamó la atención. Y esto me dice que Nasty Killa es un mal artista o menos rapero. Para nada, el tipo es uno de los exponentes más potentes del circuito, alguien que sí o sí todo adepto del rap debe tener en su playlist, ya sea de cualquier país que sea. Nasty es del poco sonido de los 90 a los Right One o Ghostface Killah que queda en la calle actual, y el simple hecho de mostrar una versión de sí mismo trabajando en colectivo no desmerita para nada su obra, más bien la enaltece. Dicho por él mismo que en su tiempo colectivo con el Dojo ha sido su mejor experiencia en la vida. Sí hay que formar un equipo de mega raperos, de donde sea que fueran, indudablemente pondría a Nasty Killa. Floating around, so I got you. Mamba mentality, never talking about you. No ponga tanta fuerza que puede salirte a la inversa. Es por inercia que mi flow cause controversia.